Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Esta fría noche, ¿verdad? Martes 2 de septiembre. Ya son las 9 de la noche, un poquito más pasadito. Y estábamos conversando con nuestros hermanos ahí a través de nuestra sala de Zoom. Están conectados, le envían saludos ahí los hermanos. Y saludamos también a todos los que se conectan a nuestras clases online. Les enviamos un abrazo grande en el amor de Cristo. Hoy día nos corresponde nuestra clase número 7 y vamos a iniciar haciendo una oración. Vamos a pedirle al pastor Juan Domingo que nos dirija. Él es el pastor de nuestra nueva misión en Casa de Oración Rengo. Así que va a estar también orando. Pastor, aprovecha también de contarles a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales que iniciamos este próximo domingo, ¿no? En el horario y la dirección de la iglesia. Dios te bendiga, Pastor Juan Domingo. Muchas gracias, Pastor Rubén. Sí, bueno, hacemos la invitación, le extendemos la invitación a todos los que nos están escuchando y a nuestros hermanos también que están presentes para este domingo 7 de septiembre a las 18 horas en Avenida 17 de septiembre 235, Villa Oriente, Comuna de Rengo. Así que los invitamos y hagamos una breve oración para dar inicio a este estudio. Padre, le damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos de manera online y que podemos, Señor, a través de la tecnología escuchar tu palabra. Te pedimos que bendiga a tu siervo, a tu hijo, al pastor Rubén, para que, Señor, hoy día pueda, Señor, trazar la palabra, lo que ha preparado, Señor, y lo que tú tienes, Señor, para ministrar a tu pueblo. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos conocerte cada día más, Señor, y que el amor y la pasión por ti siga creciendo para seguir extendiendo tu reino. Te damos gracias, Señor, queremos conocerte cada día más y te pedimos que bendiga este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Y sigamos orando entonces por esta misión en Rengo, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar y vamos a hablar hoy día de la carta a los romanos, ¿verdad? Carta a los romanos es el tema de hoy. Yo me imagino que ustedes estudiaron, ¿no? Estuvieron ahí ya leyendo esta carta. Una carta no tan fácil de comprender, ¿ah? Eso se los tengo que decir, ¿ah? No es un texto fácil de leer la carta a los romanos, y vamos a estudiar hoy día acerca de ello. Entonces, vamos a poner ahí como primer punto, vamos a hablar acerca del título, ¿verdad? Pero antes de ir al título, antes de ir al título de la carta a los romanos, se me fue a mí también poner eso, pero antes del título, vamos a hablar un poco de la clasificación, ¿verdad? Para que lo recordemos. Al igual que el Antiguo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos formas en cómo vamos a agrupar las distintas cartas, libros, literaturas, como queramos llamar. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento hablábamos de libros históricos, el Pentateuco, ¿verdad? Los profetas mayores, menores. Bueno, asimismo, también tenemos clasificaciones para los libros, las cartas que componen el compendio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ya estudiamos en el primer segmento, vimos los evangelios, ¿verdad? Los cuales también hablábamos de estos evangelios sinópticos, ya expliqué de lo que significaba, ¿verdad? Había uno de ellos que no clasificaba dentro de ese conjunto en ese nombre, ¿verdad? Tiene una explicación, véala ahí en la clase que tuvimos. Entonces, en el primer grupo tenemos los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? ¿Se recuerdan o no? Cuatro, muy bien, muy bien. Ahí veo los deditos, ¿ok? Los cuatro evangelios, ¿verdad? Eso va a ser nuestro primer grupo dentro del Nuevo Testamento. Luego tenemos un libro que lo vamos a considerar como un libro histórico, que fue el siguiente que estudiamos, que fue el libro de los Hechos, ¿verdad? Que se considera como un libro de historia porque cuenta el desarrollo, el inicio, y no el final, porque queda inconclusa y no. Se sigue escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el libro de los Hechos clasifica dentro del Nuevo Testamento como un libro histórico. ¿Ok? Luego tenemos otro segmento que son las cartas paulinas. ¿Ok? Perdón, cartas apostólicas. Cartas apostólicas. Me estoy adelantando.
Cartas apostólicas. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente se les llama epístolas o cartas, y era como si usted hoy día mandase un correo electrónico con información muy importante. En aquel tiempo se usaban las cartas, ¿ok? Entonces los apóstoles tenían esta misión de dar instrucciones apostólicas, ¿verdad? Eh, a las distintas iglesias que se comenzaron a levantar. Recuerden que la persecución llega a Jerusalén, esto los lleva a que la iglesia, los cristianos salgan de Jerusalén, y de alguna forma el evangelio comienza a expandirse por distintos lugares, ¿verdad? Y se cumple lo dicho por el Señor, desde Judea, Samaria hasta lo último del mundo. Nosotros estamos acá al otro lado, ¿verdad? Del planeta, también recibiendo esta promesa de parte de Dios que nos llegaría esa buena noticia. Entonces tenemos este primer conjunto de los evangelios, tenemos un segmento segundo que es un libro histórico, libro de los Hechos, y luego tenemos las cartas apostólicas, las cuales también se pueden clasificar como un grupo que son las cartas paulinas, ¿ok? De Pablo, ¿verdad? Entonces vienen acá un conjunto de cartas, sería bueno ahí que usted las pudiera contar. Estas cartas van desde Romanos, que es el libro que estudiamos hoy día, hasta Filemón, ¿verdad? Son cartas que escribe el apóstol con distintas direcciones, ¿verdad? Todas, obviamente, cristocéntricas, pero con distintas temáticas. Entonces, dentro de estas cartas apostólicas tenemos las cartas paulinas, y también otro conjunto que va desde Hebreos hasta Judas, que se conocen como cartas generales, ¿ok? Porque ahí vamos a tener cartas que son escritas por otros autores, incluso hebreo no se sabe con certeza quién pudo ser el escritor, a pesar de que Pablo pudo ser uno de los que se creyó por mucho tiempo, y fue la razón también por la cual la carta a los hebreos entró dentro del canon, ¿no? Por este pensamiento de que Pablo era su autor. Ok, después se ha cuestionado, pero hoy día no es el tema de discusión. Entonces tenemos los evangelios, los libros históricos, las cartas apostólicas, y finalmente tenemos el último libro, que es Apocalipsis, que se considera como un libro profético que debe ir en lectura paralelo a un libro del Antiguo Testamento, que es Daniel. Cuando lleguemos a Apocalipsis, por supuesto, vamos a profundizar un poquito más acerca de ello. ¿Ok? Ahora sí, pueden ponerle entonces como primer punto, lo anterior fue solamente un paréntesis. Como primer punto hablemos de el título. Título. El nombre de la epístola o carta, epístola significa, cuando digo epístola, es lo mismo que decir carta. Cuando hablamos del nombre y nos referimos al nombre de la epístola a los romanos, esta carta a los romanos, y nos vamos a encontrar con lo mismo con las otras cartas, su nombre, por el cual nosotros lo conocemos, va en directa relación a quién es su destinatario. ¿Ok? Por ejemplo, si esa carta hubiese sido escrita a Pepe, sería Pepe, ¿verdad? El nombre. En este caso es a los romanos, ¿verdad? Que es el conjunto de cristianos, los miembros, los creyentes que estaban en la ciudad de Roma y que conformaban la iglesia allá en ese lugar, ¿verdad? Y Roma era la capital del Imperio Romano, ¿ok? Así que a ellos está dirigida esta carta, y desde acá viene su nombre. Vamos a leer el primer texto, Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Hermano Samuel. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano Samuel. O sea, es clara la carta, ¿no? A los que están en Roma, ¿verdad? Amados hermanos. Y bueno, ahí les da algunas instrucciones más. Pero ahí nos queda claro entonces que el nombre de la carta a los romanos es porque era dirigida a los cristianos, a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma. ¿Ok? Hablemos ahora del autor y la fecha. Pongan ahí, pongo punto, autor y fecha. A diferencia de otros libros donde había mucha discusión, ¿verdad? De quién es el autor, que yo lo escribí, no, que tú no, etcétera. Acá no hay discusión, ¿verdad? De que Pablo sea el autor de la carta a los romanos, ¿verdad? Aquí ya mencioné un personaje, ¿no? Que es el apóstol Pablo, por lo tanto esta carta le pertenece a él, ¿verdad? Aquí vienen
las cartas paulinas, como lo explicaba. El nombre Pablo en el hebreo es Saúl, ¿ok? Ese es el nombre, igual que el rey, ¿verdad? El primer rey de Israel. Entonces, en griego usaremos el nombre Pablo, ¿verdad? Pero en hebreo, más bien era el nombre Saúl, ¿verdad? Por ahí también se aparece el nombre Saúl. Ok. Pablo pertenecía a una de las tribus, ¿verdad? De Israel. ¿Alguien sabe a qué tribu pertenecía? Pablo tenía un linaje, ¿verdad? Recuerde que Benjamín. de Benjamín, dice nuestro hermano Francisco. Benjamín. Muy bien, efectivamente. Pablo pertenece a la tribu de Benjamín. Estos son puntos importantes porque eh, es importante dentro del contexto bíblico, para nosotros no, pero para el contexto bíblico era importante la genealogía, ¿verdad? Y en este caso vamos a darnos cuenta que Pablo era de la tribu de Benjamín. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 5, otra carta escrita por Pablo, el apóstol. Filipenses 3:5. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Muy bien, gracias Luz. Entonces ahí tenemos que en Filipenses 3:5 nos dice que era de la tribu de Benjamín. Pablo también, aparte de tener esta característica, por ejemplo, si hacemos una ficha técnica de Pablo, diríamos de la tribu de, su nombre era tanto, de la tribu de Benjamín, y también fue ciudadano romano. A pesar de que vivía en otras ciudades, él se reconoce como ciudadano romano, lo cual también lo va a utilizar en algún momento del desarrollo de sus historias. Hechos capítulo 16, versículo 37. Estamos hablando de Pablo porque es el que escribe la carta a los romanos y estamos haciendo esta pequeña introducción para todas las otras cartas que vamos a leer que son de su propia autoría. Entonces decíamos que Pablo era un ciudadano romano. Hechos 16, versículo 37. No, en NTV dice, pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos y ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos a ponernos en libertad. Muchas gracias, hermano Juan Antonio. Entonces ahí claramente dice, ¿verdad? La nacionalidad, ¿verdad? Perdón, que también tenía esta ciudadanía romana, ¿ok? Vamos a leer Hechos 22, 25 dentro de este mismo punto. Leámoslo, por favor, Hechos 22, 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Muy bien, muy bien. Acá vemos también el conocimiento de la ley, de parte de Pablo. Pablo era un hombre instruido, era un hombre inteligente. Eran características en él. Y acá vemos entonces que está mencionando su ciudadanía, ¿verdad? En un contexto, ¿verdad? Bien, el apóstol Pablo nació cercano al tiempo del nacimiento también de Jesús, ¿verdad? Y nace en la ciudad de Tarso, ¿verdad? Por eso vamos a escuchar por ahí Pablo o Saulo de Tarso, ¿verdad? Tarso era una ciudad. Hechos capítulo 9, versículo 11. Hechos 9, versículo 11. Me dice, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Ok, muchas gracias, hermana. Entonces ahí vemos que Pablo es contemporáneo y es de la ciudad de Tarso. Ahora, la ciudad de Tarso no era cualquier ciudad, ¿ah? No piensen ustedes que era un pueblito nada más. La ciudad de Tarso era una ciudad súper importante, estaba ubicada en la provincia romana de Cilicia, y esto está localizado en el Asia Menor, lo que actualmente se conoce como la Turquía moderna, ¿ok? La ciudad de Turquía, la parte moderna, más o menos para que tengamos un contexto.
Vamos a leer Hechos, capítulo 21, 39, que nos habla un poco acerca de esta ciudad. Hechos 21, 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ok, muchas gracias, Patita. Entonces ahí vemos nosotros que la ciudad de donde viene Pablo, él le menciona diciendo que no es una ciudad no insignificante, ¿verdad? O sea, es una ciudad importante. Ok, ahora no es que Pablo andaba sacando como de dónde vive, ¿no? Discúlpame, yo soy de la dehesa. No, no. Eso tiene un contexto, ¿verdad? Para que Pablo lo está utilizando para poder llevar el mensaje del Señor. Pablo pasó gran parte de los primeros años de su vida en Jerusalén y en estos primeros años Pablo se forma o es un alumno de un rabino muy celebrado, ¿verdad? Llamado Gamaliel. ¿Lo han escuchado, no? Se va a mencionar ahí también en el libro de los Hechos. Lo vamos a leer acá en Hechos, capítulo 22, versículo 3. Estamos como haciendo una ficha técnica, una biográfica del apóstol Pablo, ¿verdad? Su ciudad, ahora vamos a ver con quién fue formado en su doctrina, en su enseñanza. Vamos a leer Hechos, capítulo 22, versículo 3. Amén. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, sí, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien, entonces ahí se menciona quién fue su maestro. Ok, Pablo también era judío, ¿no? Pero los judíos, recuerden que estaban divididos. Entonces, perdón, había muchas sectas se le llama hoy día sectas observantes, ¿verdad? Que llegaron a ser un gran dolor de cabeza por lo demás para aquel tiempo. Pero Pablo pertenecía a una de estas sectas. No sé si se dieron cuenta ustedes a qué secta pertenecía Pablo. ¿Alguien se lo recuerda? A ver si me ayuda con eso. A los fariseos. A los fariseos, muy bien, perfecto. Pablo entonces pertenecía, al igual que su papá, ¿verdad?, a esta secta de los fariseos. Hechos capítulo 23, versículo 6. Vamos a leer ahí. Hechos 23, versículo 6. Yo. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Muy bien, entonces ahí ya nos menciona este texto, nos habla de otras cosas más, pero nos habla y nos menciona que Pablo era fariseo. Ok, hagamos una memoria, ok, porque yo los voy llenando de información a lo mejor, pero necesito que lo vayamos comprendiendo. Estamos haciendo como una ficha técnica, ¿no? De una biográfica, perdón, de Pablo. Entonces, ¿qué podemos decir de las cosas que van recordando de Pablo? Que era de la tribu de... Tienen que ustedes abrir su micrófono. Benjamín. Benjamín. Yo sé que todos respondieron, pero no se les escucha acá. Ok, ya sabemos que era de la tribu de Benjamín. También era ciudadano Romano. romano. Muy bien. Ok. Era de la ciudad de Tarso. 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 ¿Y la ciudad era una ciudad insignificante o era importante? Importante. Muy importante, ¿verdad? El texto dice nada de insignificante. Ok. ¿Quién fue el que forma doctrinalmente, teológicamente, a Pablo? Gamaliel. Gamaliel. Muy bien, muy bien. ¿Y pertenecía a qué segmento de los judíos? Fariseo. A los fariseos. Fariseo. Muy bien, están listos para el 7. Muy bien, perfecto. Ya, perfecto, eso me gusta. Me interesa que aprendan, porque si yo le hago aquí la clase por marcarle tiempo, no nos sirve. ¿Ok? Ahora, fíjense que estos son puros conocimientos que no tienen un tema doctrinal, eso es más historia, pero de alguna manera nos sirve para ir entendiendo la enseñanza que se quiere dejar. ¿Ok? Entonces, estas clases son un poco más técnicas para que podamos después
darle un sentido espiritual a la lectura y al conocimiento bíblico. Panorama del Nuevo Testamento. Los fariseos había muchas sectas observantes, ¿no? Pero los fariseos se considera que eran una de las sectas más judías, más estrictas, ¿ok? Eran complicados los fariseos, ¿verdad? Siempre había como ciertos problemitas, porque ellos, en su afán de querer ser estrictos observantes de la ley, cometían muchos errores, ¿verdad? Entonces, Pablo pasó de ser un perseguidor, cuando él era un fariseo, era un perseguidor de Cristo y de los cristianos. Se dice por ahí, se puede entender que Pablo era algo así como un custodio, ¿verdad? De las ropas de los torturadores de los cristianos. O sea, cuando los cristianos eran torturados, asesinados, Pablo cuidaba la vestimenta, ¿verdad?, de aquellos hombres, porque obviamente quedaban impregnados de la sangre de los mártires. Entonces, Pablo de alguna forma fue testigo de muchas persecuciones, y esto hacia los cristianos, pero él estaba a favor, ¿ok? Entonces pasó de ser un perseguidor del evangelio, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de los cristianos, pasó de esto a ser ahora un perseguido por la causa de Cristo. Qué interesante, ¿no? Interesante. Su conversión se considera realmente un milagro, ¿verdad? Porque era imposible, o sea, nadie lo podía creer. Probablemente algunos pensaron que era broma que Pablo, el perseguidor de los cristianos, porque tenía un celo de Dios, decía él, ¿no? ¿Cómo era posible que ahora al que perseguía, ¿verdad?, le servía? Entonces, la conversión de Pablo realmente fue un milagro. Él se convierte en un lugar porque él iba camino a una ciudad, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del año 33, 34, ¿verdad?, después de Cristo. Él iba camino a una ciudad y no iba de turista, sino que él iba a ese lugar con una meta clara, que era arrestar a familias cristianas que estaban en esa ciudad. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esa ciudad? Damasco. Damasco. Damasco, muy bien, la ciudad de Damasco. Muy bien, entonces, cuando Pablo va en dirección, en el libro de los Hechos nos menciona, ahí sucede algo milagroso, ¿verdad? Una luz lo rodeó, ¿verdad? Incluso, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigue, verdad? Y tiene este encuentro con el Señor Jesús, que se revela su vida. Esto de alguna forma también lo validó para después el poder ser un apóstol, porque habían requisitos para ser un apóstol de Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes eso? Por eso hay de estos que dicen que son apóstoles, uno se ríe, ¿no? Ok, Pablo quedó incluso con un problema, ¿verdad? Por esta aparición de esta luz resplandeciente del Señor, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pablo? A ver si se recuerdan. Quedó 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 ciego. ciego. Tenía Quedó problemas en los ciego. ojos. quedó ciego. Quedó ciego, claro, quedó ciego. Ciego de la vista, ¿verdad? Y no pudo ver. Ok, entonces todo eso lo lleva, también eso fue algo milagroso, ¿no? Porque le recibe la vista también de una manera milagrosa, pero es un proceso así fuerte, confrontacional, pero fíjense esto, el otro día hablábamos en la iglesia acerca de ser cristianos radicales, ¿no? Y Pablo yo creo que fue un cristiano radical, porque Pablo inmediatamente, o sea, tiene esta experiencia, se convierte al Señor, pasó de iba persiguiendo a los cristianos, se revela Jesucristo a su vida, el Espíritu Santo llena su corazón, inmediatamente, en ese momento, comienza ya a proclamar el Evangelio, el mensaje de salvación. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 20. Amén. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Muy bien, hermano Samuel, muchas gracias. Enseguida, ¿ok? O sea, no se dio un tiempo ni un proceso, sino que enseguida, cuando la mujer y los discípulos vieron a Jesús resucitado, partieron corriendo y corrían y decían, ¿qué cosa? No podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿verdad? A veces pensamos que necesitamos pasar por un arduo estudio bíblico, ¿verdad? Y saberte todos los libros para poder testificar de Cristo. Y eso es un grave error, ¿verdad? Porque ya puedes contarle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida.
porque no vas a tener mucho conocimiento de la palabra en una primera etapa, pero ya estás capacitado porque tienes el Espíritu Santo. Si has recibido a Cristo en tu vida, tú ya no puedes callar lo que has visto y oído, tienes esa facultad para declarar a otros esta salvación, ¿verdad? Y las personas van a escuchar lo que Dios ha puesto en tu vida y van a recibir también salvación. Así que es importante este punto. Enseguida, Pablo comenzó a predicar de Cristo y no fue a cualquier parte, ¿verdad? Dijo que fue a las sinagogas, ¿verdad? Diciendo que ese Jesús, que ya recuerden que para ese momento ya Jesús había sido asesinado, resucitado, les está diciendo, ese era el Hijo de Dios. No era un mensaje fácil de llevar. La vida de Pablo no fue fácil, ¿eh? Tengo un libro acá que todavía no lo leo, pero que habla justamente de la historia de Pablo. Y la historia de Pablo, yo puedo decir que él sufrió desde su conversión hasta sus últimos días, siempre por la causa de Cristo, ¿verdad? Porque inmediatamente cuando se convierte en Damasco, de alguna forma logra escapar, ¿verdad? Por salvar su vida. Lo van a ver ahí en Hechos 9, lo leíamos, ¿no? En el 23 al 25. En 2 de Corintios también, en el capítulo 11, 32 y 33, nos habla acerca de eso, ¿verdad? Acá no lo vamos a leer, pero la vida de Pablo no fue fácil. Pasó 3 años en Arabia, de Nabatea, y esto queda al sureste del Mar Muerto, ¿verdad? Y en Gálatas capítulo 1, no lo vamos a leer, pero en Gálatas 1, del 17 al 18, nos habla acerca de esto. Y durante ese tiempo recibió gran parte de su doctrina, pero la recibe como una revelación dada por el Señor. O sea, en medio de las persecuciones, en medio de momentos difíciles, él recibe, ¿verdad? Durante este tiempo, esta revelación de la doctrina. Pero acá quiero acotar algo importante, ¿no? Pablo ya tenía una base porque él era un conocedor de la palabra de Dios, ¿ok? Porque, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que dice, no, yo voy a hablar lo que el Señor me ponga ahí, ¿verdad? Y nunca han leído la Biblia, por ahí se saben un par de textos, ¿verdad? Y dice, no, yo predico, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me da. Sí, sin duda, el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Y estoy de acuerdo. Pero no podemos confundirnos, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra porque la única forma de que una persona pueda recibir la verdadera fe es por medio del oír la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ahí tenemos que poner énfasis en esto. Por eso es importante que nos juntemos hoy día, que estudiemos la palabra para que después tú vayas y compartas con otros lo que hoy día has aprendido, pero que va a ser siempre la palabra de Dios. Pero lo que les decía yo era que Pablo muestra que recibió gran parte de su doctrina como una revelación directa del Señor. Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, versículo 11, a ver si me ayudan con eso. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por una revelación directa de Jesucristo. Amén, amén. Ahora, cuando él habla de esta revelación directa de Jesucristo, ¿creen ustedes, le hace un sentido de que él haya comprendido espiritualmente y en su mente, en su corazón, lo que tenía ya como base de su conocimiento previo de la palabra del Señor? Claro, ¿verdad? Los hombres, ¿verdad? De aquellos tiempos, los estrictos observantes del fariseísmo, no lograban dar esa correcta interpretación. Por eso Jesús también tiene estos diálogos de Jesús y la ley, dándole la correcta interpretación al texto antiguo. Entonces, lo que de alguna forma Pablo está haciendo, lo que les está mostrando es que hay una revelación, porque está hablando ahora de la presencia de Dios, ¿verdad?, sobre ellos, y el Espíritu Santo sobre ellos, y de alguna forma ahora hay una revelación profunda al corazón, ¿verdad?, que viene directamente del Señor. ¿Ok? Pablo entonces tiene la misión de llevar el Evangelio ¿a quiénes? Ya veíamos nosotros que el Evangelio, cuando estudiamos el Evangelio, cada uno de ellos tenía un propósito, ¿verdad? A un punto, a un público o a un segmento de la población específica. En el caso de Pablo, tiene también una misión, y de hecho su nombre, de alguna forma nos dice a quién es él llamado a llevar este Evangelio. A ver si alguien lo sabe, me lo comparte. A los gentiles.
A los gentiles. ¿Y qué significa a los gentiles? No judíos, po. Los no judíos. Muy bien, a los no judíos. Entonces, Pablo hace este trabajo, ¿verdad? De predicarles a los no judíos, que en el contexto de los hebreos se les llama gentiles, ¿ok? Para nosotros gentiles tiene otro contexto, pero se entiende así en la Biblia, ¿ok? El apóstol Pablo es el responsable de llevar el cristianismo a lo largo de todo el Imperio Romano. Y esto no va a ser una tarea fácil, ¿verdad? Entonces el apóstol es escogido por Dios, apartado por Dios, para llevar este gran trabajo de propagar el evangelio, ahora en este contexto que estudiamos hoy día, a lo largo del Imperio Romano. Pablo realizó, por lo menos la Biblia nos menciona, al menos 3 viajes misioneros, ¿verdad? Por ahí hay algunas discusiones que fueron más o que pudo estar junto uno con otro, pero mira, no nos detengamos en eso. Por lo menos nosotros vamos a ver 3 viajes misioneros en donde Pablo está predicando el evangelio, la buena noticia, y no tiene descanso, ¿verdad? Él no podía parar. Incluso estando preso, vamos a ver que le predica a los que están ahí. Mira, en el lugar donde tú estés, si hay una persona, tú y yo tenemos la oportunidad de predicarle el evangelio. Quien sea. O sea que si tú vas por un callejón, por ejemplo, y te encuentras con una persona a lo mejor despreciada por la sociedad pidiendo ahí limosna, ¿será que esa persona también necesita de Cristo? ¿Qué crees tú? Es obvio, ¿no? O sea, el Señor se detuvo con los leprosos. El Señor se detuvo con los despreciados de la sociedad, con los prostitutas, ¿verdad? Con las mujeres samaritanas, con el samaritano, qué sé yo. Y vamos a ver que cada persona que compone la sociedad, no importa nada en esa persona, no importa su historia, esa persona para Dios es importante y tú y yo podemos ser un canal de bendición para que ellos puedan recibir el Evangelio. Entonces, acá es importante esto, hermanos, porque Pablo nos enseña, ¿verdad? Que con todas tus fuerzas debes predicar donde quiera que vayas, ¿verdad? Siempre hay una buena oportunidad para predicar. Ahora, siempre yo les digo, prepárense, oren al Señor. Si van a predicarle a alguien, siempre busquen la guía del Señor y el momento preciso. Pero no tenemos que esperar que aparezca la persona como para empezar a orar. Ustedes deben siempre estar con un corazón dispuesto a cumplir esta gran comisión, ¿verdad? Y Dios va a ir poniendo personas y si tienes una comunión con Él y te has preparado en el estudio de la palabra, vas a tener todas las herramientas para poder predicarle a aquellos que hoy día lo necesitan. Yo estoy seguro de que hay gente a tu alrededor que Dios la ha puesto para que tú le hables y todavía no le has hablado. Entonces comienza a decirle, Señor, me voy a disponer, ¿verdad? Y esto es un buen punto de poder estar acá reunidos estudiando la palabra. Esto nos ayuda para poder mejorar nuestro trabajo para el Señor. Entonces decíamos que Pablo hizo, ¿cuántos viajes por lo menos? 3, ¿verdad? Predicó sin descanso el Evangelio del Señor y lo hizo a todas las personas que él pudo evangelizar. Y ahora Pablo les está predicando con toda su fuerza a los que tanto él había perseguido. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente en Hechos capítulo 26, versículo 9. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Ok, ¿verdad? Eso es lo que él creía, ok, pero no era así. Ahora, dado que la iglesia en Jerusalén comenzó a ser perseguida, ¿te recuerdan? Los primeros cristianos comienzan a ser perseguidos y están en Jerusalén. Entonces, dado que la iglesia en Jerusalén comenzó a ser perseguida, los creyentes ahí comenzaron a tener mucha necesidad. ¿Ok? Entonces, por esta razón, Pablo organiza un viaje misionero para recolectar una ofrenda, una ayuda, ¿verdad? Material que iría no en beneficio de él, ¿verdad? Sino que en beneficio de los cristianos que estaban perseguidos en Jerusalén. ¿Ok? Ahora, eso está en el libro de los Hechos. Cuando regresa a Jerusalén, porque de ahí salían sus viajes, cuando él regresa a Jerusalén, el recibimiento no fue el mejor. Recuerden que él había viajado para recolectar ayuda para estas personas acá en Jerusalén, los cristianos en Jerusalén, pero el recibimiento no fue
el mejor, ¿verdad? Porque fue, al igual que Jesús, fue salvajemente golpeado por la multitud, que estaba enfurecida. Vamos a leer Hechos, capítulo 21, 30 y 31. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó a tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, fue complicado, ¿no? Yo les recomiendo ahí leer, gracias hermano Pedro, les recomiendo que estudien o repasen la serie que tuvimos del libro de los Hechos, ¿se recuerdan? Estuvimos ahí varios meses estudiando eso. Aquí ya hablamos quién fue el tribuno y todas estas cosas y las razones por las cuales suceden este recibimiento, ¿verdad? Que no fue de la mejor forma. Pero escúchenla, porque eso les va a ayudar a entender un poquito más este panorama de lo que estamos viendo hoy día. Pero estaban enfurecidos. Recuerden que Pablo era un perseguidor, ¿verdad? De los cristianos. No les hacía bullying, él los quería matar y hacía todo lo posible porque eso sucediera y sucedía. Entonces, cuando Pablo se convierte, los cristianos, al verlo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Era como que eh, se querían ir, ¿no? No querían estar con él. Se le arrancaban porque era como encontrarte con tu enemigo. Lo que pasa es que la gente no entendía que Jesucristo se había revelado a su corazón. Entonces, imagínense el trato emocional, mental que comenzó a tener también Pablo en todo ese contexto, ¿verdad? Y bueno, y en el regreso de su viaje, que venía con esta ayuda, finalmente lo reciben de esta forma, ¿verdad? Arrastrándolo fuera del templo, ¿verdad? Cerrando las puertas, ¿verdad? Bueno, realmente querían matarlo, ¿verdad? Entonces, finalmente Pablo, como les decía, fue golpeado por estas multitudes, fue arrestado por los romanos y en medio de su arresto fue llevado ante las autoridades romanas, que se mencionan ahí también en el libro de los Hechos. ¿Quién eran estas autoridades romanas? Félix, Festo, Herodes de Agripa, ¿verdad? Y se presenta Pablo frente a ellos. ¿Y qué pasó acá? Estas autoridades lo miran y no lo encontraron culpable, ¿verdad? Porque recuerden que el pueblo lo llevaba. Pero estaban recibiendo estos líderes, que eran políticos, necesitaban los votos, de alguna forma estaban recibiendo mucha presión, pero más que de la multitud, ellos recibían presión de los líderes judíos, ¿verdad? Y de esto, de alguna forma, lleva a que Pablo, que para las autoridades no tenía ninguna razón para estar ahí, termina manteniéndose custodiado por la guardia romana, ¿verdad? Entonces, realmente era muy lamentable todo lo que estaba sucediendo. Después de 2 años, el apóstol Pablo, 2 años, usa su derecho como ciudadano romano, ¿verdad? Y apeló, ¿verdad? Su caso al César, que ahora era la autoridad romana. Entonces Pablo siempre quiso ir a Roma. ¿Se recuerdan que hay unos deseos ahí al final del libro de los Hechos que él manifiesta y por ahí en algunos escritos que tiene? Él siempre quería ir a Roma, pero no de turista, porque hay gente que quiere ir a Roma de turista, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y bueno, sabemos que lo logró. eh, y esto fue después de un viaje bastante turbulento, una tormenta violenta, ¿verdad? Que estuvo, creo que, no sé si eran 2 semanas que estuvo en el mar, y esto termina en un naufragio, ¿verdad? Ahí en Hechos, al final de los últimos capítulos, 27 y 28, vamos a ver esto, ¿no? Pero Pablo siempre quiso ir a Roma, y acá este punto es importante porque de este deseo es que nace la carta a los romanos, ¿verdad? Ahora, la libertad no fue algo que caracterizó la vida en Pablo, ¿verdad? El apóstol. Porque él, estando en Roma, fue por periodos, ¿no? Libre, ¿verdad? Pero siempre tenía estos conflictos, ¿verdad? Ministeriales, y su libertad siempre estaba de alguna forma corriendo riesgo. Fue arrestado varias veces y finalmente termina como un mártir, ¿verdad? Ahí en Roma, alrededor del año 65 o 67, ¿verdad? Ahí en segunda de Timoteo 4:6, lo vamos a leer. Si me acompaña alguien ahí que tenía este texto, segunda de Timoteo 4:6.
ya podemos ver que se está acercando el final del apóstol Pablo. Amén. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo sabía, ¿no? Muchas gracias, hermana. Físicamente, Pablo no era atractivo, no era un modelo, ¿verdad? No lo era. ¿Cuántos califican para apóstol hoy día? Bueno, es una broma aparte. Pero Pablo físicamente no era muy atractivo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Claro, ahí está, ¿no? De aspecto no era muy bonito, ¿no? Para los parámetros, ¿verdad? O tal vez no cumplía con todo esto. Acá obviamente se está refiriendo un poco más a su personalidad, ¿no? Pero de alguna forma podemos entender ciertas cosas, ¿no? Ok, Gálatas capítulo 4:14, leamos esta, a ver. Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis, y ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bueno, ahí tienen ese texto. Lo pueden leer después en otras versiones para poder entenderlo un poquito mejor. Pablo poseyó tenía él una fortaleza interna que esta fortaleza era obviamente entregada por el Espíritu Santo, sin duda, ¿no? Vamos a leer, no, eso solo lo leo yo, porque es un texto conocido, Filipenses 4:13, que dice, Pablo dice esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase que a veces la usamos hasta para llegar a la meta cuando vamos trotando, ¿no? Los que les gusta el deporte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjate que esta frase, todo lo puedo en Cristo, nace de la fortaleza que el Espíritu Santo le da a Pablo en medio de toda la adversidad. ¿Sí? A veces, cuando me subo a algún avión por ahí, el avión se mueve y esto se le llama turbulencia, ¿no? Y uno como que, ¿verdad? A mí que no me gusta la altura, listo. Pero una cosa es eso, que es mínimo, y sabemos que nos va a caer el avión, y otra cosa es naufragar en el mar por semanas, ¿verdad? Y que te esperen al otro lado con una fogatita para recibirte, ¿verdad? Y que luego te toman preso, ¿verdad? O sea, todo era de mal, la gente hablaba mal de él. Estaban preocupados hasta si se compraba una túnica nueva, ¿verdad? O sea, realmente era una vida difícil y Pablo recibe esta fortaleza interna que viene del Espíritu Santo y él puede decir en medio de toda esa adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le parece? O sea, el trabajo misionero de Pablo era realmente un desafío a la adaptación, ¿no? Porque claro, hoy día podemos ser misioneros y vamos a ir en avión hasta el lugar que vayamos, por ahí los misioneros se sostienen de alguna manera, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Ser un misionero era una cosa, pero, eh, o sea, era decirle adiós, primero que todo, y ibas dispuesto a lo peor, ¿verdad? Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Tu gracia me basta, ¿no? Era realmente interesante. Ahora, me adelanté al texto que vamos a leer. La gracia de Dios probó ser suficiente para Pablo. Y esta gracia de Dios fue la que le proveyó en todas sus necesidades. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por eso es importante que conozcas de la gracia de Dios, porque cuando vengan los momentos difíciles, debes saber tú que la gracia de Dios es suficiente. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas gracias. Entonces ahí vemos, ¿no? La gracia de Dios en Pablo es lo que lo capacita, ¿verdad? Este noble siervo de Cristo. ¿Para qué? Para terminar exitosamente su carrera espiritual. O sea,
prosigo la meta, quiero servirte, Señor, como cantábamos el domingo, ¿verdad? Y escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa era la meta de Pablo, ¿verdad? Y de los hombres de Dios. Esa debe ser nuestra meta en nuestra vida. Que logremos una casa, autos, profesiones, una hermosa familia, gloria a Dios por eso. Pero nuestra meta debe ser agradar al Señor, llegar delante de su presencia, ¿verdad? En la condición correcta. La salvación es por gracia. O sea, es algo inmerecido, es un regalo, ¿verdad? Pero hay formas y formas de cómo llegar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, cuando hablamos del tribunal de Cristo, muchas veces decimos, no, si yo no me interesan los galardones, ¿verdad? Tus coronas y las cosas que pudieras recibir. Pero eso podría, porque decimos, con el hecho de estar ya en ese lugar es más que suficiente. Pero ojo con ese pensamiento, porque el galardón tiene que ver con tus obras, ¿verdad? O sea, si tú eres una persona que recibe galardones ahí en el momento del tribunal de Cristo, es porque, aparte de haber recibido a Cristo en tu vida, trabajaste para Él correctamente. O sea, todo lo que hiciste fue probado por el fuego, como dice el contexto del tribunal de Cristo, y como era en un material precioso, ¿verdad? Entonces, esas obras que tenían una buena intención quedaron ahí, ¿verdad? Y recibieron un galardón. El Señor te entrega ese galardón para que tú después lo pongas a sus pies, ¿no? Pero ojo con eso porque los cristianos debemos preocuparnos de trabajar correctamente para el Señor, ¿verdad? La salvación es el punto inicial. Somos salvos para pertenecer a Él, nos rescata, pero somos salvos también para o sea, si tú eres un habitante de la ciudad celestial, ¿verdad? Un ciudadano del reino de Dios, es para que trabajemos para Él, ¿verdad? Con una correcta, con una correcta motivación en el corazón. Entonces, la gracia de Dios hace que Pablo se sostenga, ¿verdad? Durante todo este proceso difícil que es su propia vida. Termina siendo un mártir delante del Señor y lo hace y llega al final de su vida con una convicción de que lo hizo bien. Si nosotros muriésemos en este momento, imagínate que hoy día ahora ¡tum!, se nos corta la vida. ¿Cómo sería el resumen de mi... podríamos decir estas palabras, a ver quién me ayuda con Timoteo 4:7, a ver si podemos decir estas palabras si muriésemos en este momento. A ver, ¿quién tenía 2 Timoteo 4:7? Ya. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Muchas gracias, Luz. He peleado la buena batalla, porque hay batallas donde uno pelea por pelear, ¿no? Pero he peleado la buena batalla, porque a veces estamos peleando con Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, o sea, hice todo lo que tenía que hacer, he guardado la fe. He guardado la fe en el contexto de todo lo que me pasó, todas las veces que pude a lo mejor haber renegado de mi fe, no lo hice, la he guardado. Y está Pablo diciendo esto. Entonces, si nosotros hiciéramos un corte hoy día de nuestra vida, o sea, se acabó hoy día nuestra vida, por favor, eh, no sienta que yo le estoy profetizando que se va a morir ahora, o que si tiene crisis de pánico. No, estoy poniéndolo en ese lugar, en ese contexto. Si hoy día fuese, ¿verdad? Porque a algunos le tienen tanta miedo a la muerte que está, a lo mejor Dios está hablando. No, Dios te está hablando en otras cosas, ¿verdad? Sí, eso olvídate. Entonces, si hoy día fuera el corte de nuestra vida, podríamos decir estas frases. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Interesante, ¿no? Interesante análisis personal. Entonces, Pablo escribió Romanos desde un punto, desde una ciudad. No sé si ustedes saben desde dónde escribió Pablo, ¿no? Lo piensen ustedes que Pablo, porque hoy día vemos los escritores modernos de libros que pueden ser muy buenos, ya tienen sus sillas cómodas, ¿verdad? Sus escritorios, ¿verdad? Sus bibliotecas llenas para toda la información, ¿verdad? Para poder acceder a ella, ¿verdad? Y así se escribe hoy día la teología.
y no estoy en contra de eso, para nada, pero Pablo escribe sus cartas en situaciones bien complicadas, incluso encarcelado, ¿no? Pero en el caso de la carta a los romanos, la escribe desde una ciudad, ¿verdad? Esa ciudad es Corinto, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a ver? Porque en sus cartas, acá en Romanos, vamos a ver que menciona a personas que están con él al momento de la escritura, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 16. Y aquí está una persona, una hermana llamada Febe, ¿ok? Vamos a leer Romanos 16, 16. ¿Yo? Vamos, Romanos 6, 16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían salud. ¿Eso? Yo tengo acá, a ver, yo tengo ojo 16:1, además. 16:1. Ah, puede ser 16.1, sí, puede ser que a veces me Por eso equivoco. yo me quedé parada, pensé que era otra persona que iba a leer. Es que era para ver si estaba atenta, hermana, pero veo que está atenta. Estaba atenta. Pasó la prueba. Ya. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ok, ¿verdad? Todo eso obviamente en el contexto de Corinto. ¿Ok? Bien, ahí tenemos entonces ya una pista, ¿verdad? Desde dónde estaba escribiendo su carta. Vamos a ver acá Romanos 16:23. Se menciona al hermano Gallo. Ese era un nombre, ¿ok? Y a Erasto. Vamos a ver Romanos 16:23. Los saluda Gallo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Muy bien, muchas gracias, Monse. Entonces, les envía saludo el hermano Gallo. ¿Qué? No me imagino eso, ¿no? Son chistes fome, para que despierten. Bueno, entonces, os saluda el hermano Gallo, ¿verdad? Hospedador mío. Entonces acá nos muestra, porque está escribiendo la carta a los romanos, Romanos 16:23. Entonces, el apóstol Pablo escribe la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero. Y lo más probable es que haya sido más o menos en el año 56, después de Cristo. Muy probable, ¿ok? A esta hermana que se menciona en el texto que leímos al principio, ¿cómo se llamaba? La hermana Febe. A esta mujer es la que le da esta gran responsabilidad de entregar esta carta, ¿verdad? Podríamos decir así como una carta certificada, ¿no? Vamos a leer la nueva traducción viviente de Romanos, capítulo 16, versículo 1. Romanos 16:1. ¿Es la misma? ¿Lo leo de nuevo? Sí, Esa es la que estuvimos pero viendo. el 1 y 2, 1 y 2. Ah, ya. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Muy bien, entonces aquí tenemos a esta mujer de Corinto que tiene esta misión, ¿verdad? En esta carta. Hablemos un poquito del contexto histórico. Hoy día no vamos a tener video, ¿ok? Hablemos un poquito del contexto histórico. Roma era la capital y también era la ciudad más importante dentro del Imperio Romano, que era lo que gobernaba dentro de este periodo, ¿no? Recuerda que teníamos primero los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, los romanos, ¿ok? Entonces, Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. Esta ciudad Roma fue fundada en el año 753 antes de Cristo. O sea, 750 años antes de Cristo ya la ciudad estaba. Pero fíjense que acá hay algo importante porque no es mencionada en la Escritura, sino que hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento, el contexto es año cero, nacimiento de Cristo, y principalmente el año 30 en adelante con el ministerio público de Jesús. Pero Roma, la ciudad, fue fundada 753 años antes, pero no se menciona, ¿ok? En el Antiguo Testamento, y todas estas menciones ya comienzan a aparecer directamente en el Nuevo Testamento. Roma está localizada, ustedes la pueden ver obviamente en el mapa, está localizada a lo largo de la cuenca del río Tíber, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Y esto es más o menos unos 24 kilómetros del mar Mediterráneo, ¿verdad? Ahí búsquenla después en el mapa y la van a poder ver. Al principio,
perdón, el principal puerto de Roma era Puteoli, ¿ok? Y esto estaba a unos 240 kilómetros de distancia, más o menos de ese lugar. En los días de Pablo, la ciudad tenía una población más o menos cercana a 1 millón de personas, ¿ok? Tal vez para nosotros no sea muy relevante, pero para aquel tiempo era mucha gente, ¿ok? Ahora, muchas de estas personas, este millón de personas, eran esclavas. Mira qué interesante. Para que esto nos permita también entender un poco lo cultural, ¿no? De aquella ciudad. O sea, 1 millón de personas y la mayoría eran, o muchas de ellas eran esclavas. Ahora, Roma tenía algunas características. Ellos se jactaban de tener edificios que eran colosales, ¿no? Por ejemplo, el Palacio del Emperador. Oh, ¿verdad? Wow, ¿verdad? El Circo Máximo, otro edificio, el Foro, eran edificios que de alguna forma sobresalían dentro de la arquitectura. Pero la belleza de estos edificios, que yo les menciono por mencionar algunos, esta belleza de alguna manera era opacada, ¿sabe por qué? Por los barrios pobres y que eran ocupados, los barrios pobres, por la mayoría de la población. O sea, del millón de personas, la mayoría vivía en barrios pobres, pero tenían estos grandes edificios, ¿verdad? O sea, esto nos muestra un poco también la realidad de muchas ciudades actuales, ¿no? Pero en aquel tiempo era algo bastante que llamaba la atención, a diferencia de otras ciudades. Algunos de aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés, ¿se recuerdan? Probablemente fueron los que fundaron la iglesia de Roma. Contexto, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 10, por ahí está, ¿no? El día de Pentecostés. ¿Se recuerdan que estaban en Jerusalén? Estaban los 120 en el aposento alto, comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu le daba, hablaron en idiomas de otros lugares, y lo que sucedía ahí, religioso y cultural, era que venían de distintas ciudades, ¿verdad? A la peregrinación de Jerusalén, ¿ok? Para la fiesta que se estaba dando ahí, el Pentecostés. Entonces, probablemente algunos de aquellos que estuvieron en ese día de Pentecostés, probablemente fueron los que iniciaron, ¿verdad? O fundaron la iglesia cristiana en Roma. Ahora, es importante esto, no piensen ustedes que cuando estamos hablando de la carta a los romanos, está hablando de la carta a los del Vaticano, nada que ver, o sea, esto no tiene nada, pero nada, nada que ver, para que no se vayan a confundir, ¿ok? Estos eran cristianos que estaban en la ciudad de Roma, ¿verdad? Pablo había buscado por mucho tiempo esto de visitar a Roma, ¿verdad? ¿Se acuerda que le estaba comentando aquello? Pero se le había hecho bastante imposible poder hacerlo. Ahí en Romanos 1.13 lo mencionan, lo vamos a leer ahora. Ahora, acá está lo importante, porque como Pablo veía que cada vez se le dificultaba más poder hacer este gran viaje a Roma, fíjense ahí en el mapa, ¿eh? No sé si alguien por ahí tendrá un mapa, después lo pueden ver, pero la distancia desde donde él estaba para llegar a Roma era tremenda, ¿no? O sea, usted dice, a lo mejor en avión hoy día me demoro un par de horas, pero esto eran travesías de meses. Entonces, como Pablo veía cada vez más difícil el poder viajar a Roma y llevar la palabra a ellos, dice, ¿qué hago? Está difícil, probablemente ya a lo mejor no voy a alcanzar a llegar a ese lugar. ¿Qué hago? Y de alguna manera soberana, él decide escribir esta obra magistral que es la carta a los romanos. Cuando digo una carta magistral, lo digo porque la forma en que se escribe la carta a los romanos es una oda a la literatura, ¿verdad? Es algo gramaticalmente, pero enriquecido, ¿verdad? Pablo utiliza su mejor expresión en el griego tolomaico, ¿verdad? El griego de los juristas, ¿verdad? De los hombres, los filósofos, los pensadores. Entonces, ya no va a utilizar un lenguaje tan sencillo, sino que él dice, me voy a esforzar porque esta carta tiene que contener todas las verdades, todas las doctrinas fundamentales del Evangelio. Entonces Pablo hace, como se veía imposibilitado de viajar, diríamos en buen chileno, le pone color, ¿verdad? Le pone mucha pasión, mucho estudio en hacer esta carta de una manera muy profunda. ¿Se entiende, no? A la carta de los romanos tiene un nombre, ¿ah? Cuando tú estudias teología o estudias Biblia,
siempre te van a decir que la carta a los romanos es, a ver, ¿alguien sabe? Tiene una frase. La columna vertebral Vertebral ¿La columna vertebral de qué? de la Biblia, pues, del Nuevo Testamento, del Evangelio. del Del Evangelio. Evangelio. Muy bien, ahí está. La columna vertebral del Evangelio. ¿Qué es lo que qué hace la columna? Aparte de que le salen hernia y discopatía, ¿verdad? Pero ¿qué hace la columna? La columna sostiene, ¿no? Le da una estructura. ¿Se imagina que yo no tuviera columna? Estaría así mi cabeza tirada en el suelo, ¿verdad? Sería bastante raro. Entonces la columna nos da la estructura, ¿verdad? La forma. Entonces se dice que el libro de la carta a los romanos es la columna vertebral del Evangelio, porque de aquí se desprenden todas las verdades bíblicas, doctrinales, fundamentales en relación a esto que es la gracia del Señor. Entonces, Pablo hace esto, ¿verdad? Fíjense qué interesante, porque este pensamiento de no poder ir a Roma lo llevó a hacer una carta mucho más profunda. Si ustedes leen la carta de los romanos comparada con otras cartas, se van a dar cuenta de que lo otro es tal vez más coloquial, pero la carta a los romanos es algo que tiene fuerza. Y hay un esfuerzo también de parte del apóstol en poner todo su conocimiento. Sería algo así como una tesis, ¿no? Así como algo, si lo podemos llevar para este tiempo. ¿Ok? Interesante. Ahora, Roma, hablemos de Roma en este primer siglo. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos era enseñar estas grandes verdades de las columnas del vertebral del Evangelio. Y esto principalmente en relación a la gracia. Perdón. Como que me quiero resfriar, tengo la garganta como rara. Un segundito. Y ahí parece que sí. Les decía que el propósito primordial de Pablo al escribir esta carta a los romanos fue enseñar estas grandes verdades, ¿verdad? Del Evangelio, de la gracia, ¿verdad? A los creyentes, y eran creyentes ahí en Roma que nunca habían recibido una instrucción apostólica, a diferencia de otras iglesias de ese sector. La carta también, de alguna manera, lo hace introducirse a él de cómo era la iglesia, ¿verdad? Y en esta iglesia en Roma, Pablo era completamente desconocido. Él quería ir, pero era desconocido, ¿ok? Él esperaba de alguna forma poder tener esta oportunidad de visitar a estos creyentes en Roma, pero él era un desconocido allá, ¿no? Ahora, ¿cuál era el propósito? Tenía varias razones por las cuales él los quería visitar. Primero, para edificar a los creyentes. Ahí en Romanos 1:11 lo menciona. Segundo, predicar el Evangelio, ¿verdad? Romanos 1:15. Conocer a los cristianos romanos para que pudieran de alguna forma alentarlo a él, para que pudieran orar por él de mejor forma y también ayudarlo en su ministerio, ¿verdad? Él tenía incluso pensado ir a España, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en el capítulo 15-28. Ahora, a diferencia de otras epístolas que escribió, por ejemplo, como los Corintios, 1 y 2 Corintios, Gálatas, a diferencia de estas cartas, el propósito al momento de escribir la carta a los romanos, fíjense que no era de alguna forma corregir la teología aberrante que tenían las otras iglesias, porque, o incluso tampoco tiene como por objetivo reprender pecados específicos, ¿verdad? En estos lugares, a pesar de que se va a hablar en la carta a los romanos de pecados, pero no tiene el mismo tenor que cuando escribe la carta a los Corintios o a los Gálatas, que les habla a ellos por cosas que ellos cometían, que no que eran propias de la cultura, ¿verdad? Sino que eran propias de ellos, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver que hay una temática diferente, porque la iglesia romana era doctrinalmente sana, pero como todas las iglesias, estaban también en esta necesidad de recibir una instrucción doctrinal, y en este caso la carta se los va a dar. ¿Ok? Bien, punto final, hablemos de los temas históricos y teológicos. Debido a que Romanos, esta carta, ¿verdad?, de Pablo a los Romanos, es primordialmente una obra de doctrina, no hay mucho material histórico, ¿verdad? Si lo queremos tomar acá. Pero
De alguna forma, Pablo también utiliza algunas figuras históricas del Antiguo Testamento, pero para los romanos no era tan importante, porque no eran judíos ellos, no eran de Israel, ¿verdad? Pero de alguna forma, él va a usar algunas figuras de la historia de Israel para contextualizar, pero su objetivo acá no es la historia, porque vamos a ver otras cartas, Mateo, por ejemplo, que de alguna forma menciona los profetas de la antigüedad, todo eso, pero en el caso de Romanos no, porque acá es presentar el Evangelio. Pero a pesar de eso, sí hay algunos recursos históricos, y Pablo, como les decía, está usando algunas figuras conocidas del Antiguo Testamento, por ejemplo, como Abraham en el capítulo 4, David en el 4 también del 6 al 8. Vamos a ver que menciona a Adán, un personaje importante y conocido, capítulo 5, del 12 al 21. Sara, capítulo 9, versículo 9. Rebeca, capítulo 9, versículo 10. También habla de Jacob y Esaú, ¿verdad? En el capítulo 9, del versículo 1 al 13. También habla de un contexto de los egipcios, del faraón, en el capítulo 9, 17, ¿verdad? Pero todas estas son ilustraciones breves. Entonces, la carta a los romanos no es un libro que entregue un gran aporte de histórico, sino que más bien es teológico. ¿Ok? Ahora, ¿él también relata algo de la historia de Israel? Sí, pero no se va a detener tanto. Capítulo 9, capítulo 11, por ahí. El capítulo 16, sería bueno que ustedes lo pudieran leer un poquito con detención, porque el capítulo 16 deja ver cómo era la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Ok? Si hablamos de historia, capítulo 16, léanlo, denle una vueltita, ¿verdad? Porque eso nos deja entender un poquito cómo era el carácter, ¿verdad? Un poco la cultura de la iglesia cristiana de aquel tiempo, ¿ok? Ahora, el tema principal de Romanos, ¿qué es lo que es? La justicia que viene de Dios. Ese va a ser un tema que va a estar ahí, ¿no? Dando vueltas, hablando ya de temas teológicos, la justicia de Dios. Nos habla, el libro de la carta a los romanos nos habla de esta gloriosa verdad, que Dios de alguna manera nos justifica, nos da la oportunidad de ser salvos a través de su gracia. Y esta gracia alcanza a nosotros, los pecadores, ¿verdad? Los que estábamos condenados. Y esta gracia, este favor inmerecido, este regalo de la salvación, ¿verdad? La justicia de Dios manifestada también ahí, refuerza la idea de que es únicamente a través de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Ahora, como Pablo, eh, como les decía, Pablo hace este esfuerzo de escribir esta carta porque él pensó que no iba a llegar a Roma, ¿ok? Entonces hoy día nos bendice a nosotros grandemente. Doctrinalmente, entonces, vamos a ver que del capítulo 1 al 11 se presentan estas verdades teológicas acerca de la doctrina de la gracia. Una doctrina que hoy día está muy manoseada, ¿verdad?, por todos los extremos. Nosotros siempre como cristianos debemos ser bien más centrados, ¿no? Tenemos que tener cierto equilibrio porque eh, la carta a los romanos es una carta que se puede utilizar para mucha discusión también, pero la palabra de Dios nunca debe ser para eso, ¿verdad? Los cristianos no nos debemos identificar ni como arminianos ni como calvinistas. Eso es importante, ¿ok? Cada uno de estos teólogos de la historia cristiana pueden aportar ideas, pueden aportar de alguna forma interpretaciones, pero nunca los cristianos debemos abrazar ninguna de estas dos, o otras más, también existen muchas más, pero nosotros no los debemos identificar así, ¿no? Sino que simplemente hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y no entrar en discusiones que finalmente no te van a llevar a nada, ¿verdad? Las cosas medulares ahí están. Entonces, la carta a los romanos nos entrega esta columna vertebral para que nosotros podamos desarrollar todas las temáticas, ¿verdad? Habidas y por ahí. A ver, pero algunos temas, y ya finalizo con esto, que nosotros podemos encontrar en la carta a los romanos son principios del liderazgo espiritual, capítulo 1, el versículo 8 al 15. La ira de Dios, también se habla acá, ¿no? En contra de la humanidad pecadora, capítulo también 1, del 18 al 32, es muy importante esos textos. Principios del juicio divino, también los encontramos acá en el capítulo 2.
La universalidad del pecado, también nos habla en el capítulo 2, del 1 al 16. También vamos a ver ahí una exposición y una defensa de la justificación por la fe solamente. ¿Ok? Vamos a ver acá la seguridad de la salvación. También vemos una doctrina que habla acerca de la transferencia del pecado a través de Adán. Vemos la enseñanza de lo que es la santificación. Aquí viene el texto también complicado acerca de esta elección soberana, ¿verdad? Que entramos también en otro tema complicado, ¿verdad? Que nos habla acerca de como que se podría interpretar como que Dios crea gente para enviarla al infierno. No importa lo que haga, si Dios ya te predestinó para eso, te vas al infierno. Entonces, si no entendemos los atributos de Dios, si no entendemos otras cosas, nos vamos a ir por otro lado. Como dicen por ahí, salga de esos lugares, ¿verdad? No nos quedemos ahí, ¿verdad? Hay cosas que son mucho más medulares, ¿verdad? Y tampoco los cristianos debemos pretender tener todo el conocimiento concluso en nuestra mente, porque la palabra de Dios es tan amplia que créame, que Pablo debe estar todavía en la presencia de Dios entendiendo cosas, ¿no? Entonces, no se sobreesfuerce por tener todo el conocimiento, ¿verdad? Lo medular sí lo debemos saber, pero acá en este tipo de temas que de algún momento que son salvíficos, ¿no? Podríamos dedicar años y años de estudiar y buscarle la quinta pata al gato, pero no vamos a llegar a nada. Entonces, equilibrio, ¿verdad? Y todo sea en el amor del Señor. También se habla de los dones espirituales, ¿verdad? Y de la piedad, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, ahí lo podemos ver. Y en el capítulo 13 vemos las responsabilidades del creyente para con el gobierno humano. También un punto importante y que para los romanos también era medular. ¿Ok? Y en el capítulo 14 y 15 tenemos los principios de las libertades cristianas. Porque los cristianos también hay cosas que están dentro de las libertades. ¿Ok? Bien, mis hermanos, yo les agradezco esta clase de hoy, este tiempo que han destinado, que espero que nadie se me haya congelado, ¿verdad? Que estén calentitos ahí en sus hogares. Vamos a orar. Los invito a cerrar sus ojitos y orar. Señor, te damos gracias en esta noche fría por tener el calor de tu palabra y poder nosotros conversar acerca de ella. Señor, ayúdanos a comprender más de tu palabra. Gracias por Pablo, por esta carta que escribió, por el esfuerzo que hizo también en ponerle tanto empeño, Señor, en dejar plasmadas las verdades del Evangelio a través de esta carta. Y gracias, Señor, porque hoy día somos bendecidos grandemente por ella. Nuestro compromiso, Señor, es ahora estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, y crecer en tu doctrina, Señor, en tu enseñanza. Líbranos de todo mal, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros, Señor, perdonándonos y practicando, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, y que tú seas nuestro ejemplo en todo. Bendice a mis hermanos que están aquí conectados, bendice a los que nos escuchan a través de estas grabaciones, y gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.